Buenos días. Muchas gracias por conectaros al webinar de esta mañana. Vamos a dejar 2 minutitos para que la gente se pueda ir conectando y empezamos. Buenos días a todos los que nos estáis saludando por el chat. Empezamos en un minutito. Muy bien, ya son y 32, así que vamos a empezar el webinar. Somos más de 100 personas conectadas, así que gracias a todos. Sé que estamos todos con ganas de verano ya, pensando en las vacaciones. Así que, bueno, vamos a hacerlo leve, pero ya sabéis que han salido muchas novedades para este verano y sin duda es un tema que queríamos tratar antes de empezar nuestro break. Me voy a presentar para los que no me conozcáis, seguro que no me visteis en el cartel y a lo mejor estáis pensando quién es esta chica, no os preocupéis, ya veis que está aquí Alejandro, que es nuestro experto. Yo soy Sara Furiati, trabajo en el departamento de marketing de Payfit. Bueno, Payfit es la empresa que organizamos el webinar hoy. Sé que hay muchos clientes que están por aquí, que ya son fieles, que se van conectando a los webinars que vamos haciendo cada mes, pero para quien no nos conozca, bueno, pues os cuento muy rápidamente quiénes somos. Payfit es una asesoría laboral digital y bueno, nuestro servicio, nuestro producto es un software de nóminas que lo que permite es simplificar muchísimo la gestión de recursos humanos y bueno, obviamente en especial las nóminas. Trabajamos como si fuéramos una gestoría, pero digamos que nos gusta llamarnos la asesoría 2.0. Porque al final, pues que lo que ofrecemos es la frase que podéis ver aquí ahora en pantalla, gestionar las nóminas y los recursos humanos en pocos clics al mes. Nuestros clientes que destacan de este servicio, pues que ahorran mucho tiempo y simplifican procesos. Entonces, bueno, nuestro equipo está formado por un montón de expertos laborales que también nos van a dar servicio y por eso nos apasiona, nos encanta hablar de temas como el que vamos a tratar aquí hoy y vamos a compartir este tiempo con vosotros. Entonces hoy obviamente tenemos al protagonista que es Alejandro García, algunos ya lo conocéis de otras ocasiones, él es nuestro experto laboral, fiscal y en seguridad social y es el que os va a dar toda la información de los temas que vamos a tratar hoy. Aquí está la agenda, pero no me voy a detener, no os preocupéis, ya veis que son varias cosas, pero prometemos que nos vamos a quitar más de 40-45 minutos. Recordaros que tenemos una sección de preguntas aquí en el chat. Os agradeceríamos un montón que todas las dudas que vayan surgiendo las podáis hacer directamente en esta sección porque podéis votar qué preguntas os parecen más interesantes y así al final, que tenemos un rato para responderlas, podemos priorizar las que más dudas os generan. Y también me avanzo algunas de las preguntas típicas. El webinar queda grabado, ¿vale? Lo recibiréis una vez termine a vuestro correo electrónico directamente cuando lo finalicemos, así que lo podéis volver a ver cuando queráis. Y las diapositivas también las vamos a compartir con vosotros, van a estar colgadas en nuestra página web cuando termine el webinar y las podéis descargar directamente allí. Entonces no me enrollo más y ya le paso la palabra a Alejandro. Os vuelvo a ver más tarde en la sección de preguntas. Bueno, pues en primer lugar, pues gracias Sara y Payfit por contar conmigo una vez más y bueno, pues gracias a todos los asistentes. En principio hemos planteado un webinar sobre la base de hacer un breve análisis de aquellos proyectos normativos, leyes que es probable que vean la luz en los próximos meses. Bueno, alguno de ellos, alguno en concreto, ya ha visto la luz muy recientemente y que evidentemente pueden tener impacto en el ámbito de seguridad social o en el ámbito laboral.
Algunos de ellos están todavía en proceso de análisis y vamos a trabajar sobre la base de lo que, bueno, pues las noticias que se han publicado, los borradores que ha elaborado el gobierno y demás, con lo cual lo que sí que tenemos que tener claro en todo momento es que no estamos analizando leyes ya o normativas ya aprobadas y validadas. Estamos analizando en muchas de estas ocasiones, vamos a analizar borradores que evidentemente estarán sujetos a modificaciones o alteraciones, ¿vale? Lo quiero dejar claro para que no tomemos como norma algo que realmente todavía no lo es, ¿vale? Hemos dividido la presentación en dos grandes bloques. Un primer bloque centrado en los aspectos relacionados con la seguridad social y un segundo bloque más relacionado con el ámbito laboral, aunque evidentemente, y como podéis entender, se entrecruzan muchas veces entre ellos. Bien, en primer lugar, y hablando de seguridad social, centramos nuestra atención en los planes de pensiones de empleo y el Fondo Público de Pensiones. Esta novedad sí que ya ha tomado cuerpo. Quiere decir, el pasado 30 de junio se aprobó la Ley 12/2022, que se publicó el día 1 de julio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Vale. El objetivo de esta reforma estaba comprometida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que me imagino que os sonará porque lo habéis escuchado en los medios de comunicación, y es la estrategia que ha definido el gobierno de este país para canalizar todos los fondos europeos, estos fondos NextGen que le llaman, de cara, bueno, de alguna manera a paliar los efectos provocados por el COVID y, bueno, pues de alguna manera redefinir el futuro de este país en ciertos ámbitos, ¿no? Y bueno, pues dentro de este plan de recuperación, transformación y resiliencia había un componente 30 en el que concretamente el gobierno se comprometía a acometer esta reforma, que tiene en principio como intención fundamental pues garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, ¿vale? Lo que quiere el gobierno en la práctica es, de alguna manera, popularizar o extender los planes de pensiones de empleo. Para que se hagáis una idea, aquí en España, más o menos, tienen un plan de pensiones alternativo al público en torno a 2 millones de personas y lo que pretenden es que se llegue a extender a unas 15 millones de personas. No, 15 no, 13 millones de personas, ¿vale? De alguna manera lo que quieren, insisto, es extender sistemas de previsión alternativos al público a una mayor cantidad de personas. Sobre todo incidiendo en pymes y autónomos, porque realmente hoy en día el grueso de empresas que pueden tener planes de pensiones de empleo son, pues como podéis entender, grandes empresas, empresas del IBEX y similares. Muy bien. Vale, para popularizar o con la intención de popularizar o extender este plan de pensiones, evidentemente el gobierno lo que ha planteado es una serie de incentivos. Es decir, ¿qué puedo hacer para que pymes y autónomos, bueno, pues decidan dedicar o invertir parte de su ahorro en estos planes de pensiones de empleo? Y bueno, pues en principio hay varias medidas. Una primera que es que estas aportaciones reducirán la base imponible del impuesto a la renta con el límite de 8.500 euros anuales. Si habéis visto las noticias de este último año, se ha reducido esta reducción, esta exención en los planes de pensiones privados o planes de pensiones individuales y, bueno, pues como lo que se quiere primar es el plan de pensiones de empleo, pues se ha optado por incrementar este ahorro, esta reducción en estos planes de pensiones. Bien. En principio, para llegar a este tope de aportación, 8.500 euros, es necesario que la aportación de la empresa y la de las personas trabajadoras sean la misma. Adicionalmente, también han incorporado una reducción en las cotizaciones a la seguridad social, de tal manera que aquella empresa que opte por adscribir a sus trabajadores a los planes de pensiones de empleo se podrá ahorrar hasta un máximo de 119,32 euros por trabajador en las cotizaciones a la seguridad social. Para que os hagáis una idea de cuánto representa esto, en principio yo he calculado que si la empresa aportara 380 euros al plan de pensiones de un trabajador del sector de oficinas, ¿vale? Con unos costes de seguridad social más o menos estandarizados, bueno, pues en principio con una aportación de hasta 380 euros
el coste de seguridad social de esa aportación sería cero. A partir de 380 euros sí que superaríamos este límite, ¿vale? Recordaros, por situaros, por si alguno no termina de ubicarse, las aportaciones de la empresa a los planes de pensiones son retribución en especie y en términos de seguridad social cotizan por el 100% del coste. Es decir, si yo aporto al plan de pensiones 100 euros, en principio tengo que cotizar por esos 100 euros, ¿vale? Entonces, insisto, con esta bonificación o reducción de 119,31, que es lo que yo he calculado en base a la norma, en principio podríamos llegar a aportar, sin efectos en términos de coste, 380 euros. Bien. Y luego hay una tercera incentivo, que es una deducción del 10% en la cuota íntegra del impuesto de sociedades para las aportaciones al plan de trabajadores con rentas brutas anuales inferiores a 27.000 euros. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estas a priori son las deducciones de partida. Veremos si son suficientes para que las empresas opten por, bueno, pues por incorporar a sus planes de beneficios este tipo de productos o no. El tiempo, evidentemente, lo dirá. Por último y adicionalmente, indicar que se crean dos figuras: la figura del Fondo de Pensiones de Empleo de Promoción Pública y los planes de pensiones simplificados. Estos fondos de pensiones de empleo de promoción pública, en principio el planteamiento era que fuera un plan de pensiones gestionado por la propia administración pública, pero en principio la normativa permite que estén gestionados por gestores privados. Evidentemente hay unas normas que establece la administración y que estos gestores privados tendrán que cumplir, pero en principio van a ser gestores privados ya especializados en planes de pensiones los que lo van a hacer. Y luego se crea lo que se denomina los planes de pensiones simplificados, ¿vale? Que se podrán promover en el marco de la negociación de un convenio colectivo, es decir, que podrán incorporarse a convenios colectivos o por parte de asociaciones de trabajadores autónomos o de colegios profesionales, ¿vale? De alguna manera, entiendo que lo que hacen es, y como la propia expresión dice, simplificar todo el conjunto de trámites y burocracia que lleva implícito la gestión de un plan de pensiones, con el objetivo de, bueno, pues facilitar su incorporación, insisto, a convenios colectivos, autónomos y demás. Creo recordar, si no me falla la memoria, haber leído que en alguno de los convenios de construcción ya se estaba barajando esta opción. Bien, bueno, pues esta sería en principio, insisto, la primera novedad que, insisto, ya ha tomado cuerpo. Es decir, ya hay una ley publicada y me imagino que en los próximos meses, y conforme una vez esto avance, pues empezaremos a ver cómo los propios gestores de planes de pensiones, las propias empresas que se dedican a esto, empezarán a ofrecer a las empresas su adscripción o el ayudarles a incorporar un plan de pensiones simplificado, ¿no? dentro de la empresa. Bien, el segundo elemento, la segunda novedad que vamos a analizar es el mecanismo de equidad intergeneracional. Y este mecanismo ya también ha tomado cuerpo de ley, ya está incorporada a la normativa, pero me parecía interesante comentarlo porque teóricamente comenzaremos a ver sus efectos a partir de 2023. ¿Vale? Este mecanismo es un sistema que sustituye al factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de las pensiones de 2013, bajo el gobierno del PP. Y bueno, pues igual que el anterior, persigue o trata de garantizar el sostenimiento del sistema público de pensiones, ¿no? Se trata, con este mecanismo, de, como digo aquí, repartir de un modo equilibrado entre generaciones pues el esfuerzo de financiar las pensiones públicas y resolver, como digo aquí, las tensiones que se están produciendo. ¿Por qué? Por el aumento de la longevidad, es decir, el aumento de la edad media de vida, por la llegada a la jubilación de la generación del baby boom, es decir, aquellos que nacieron entre el 57 y el 77, bueno, que en breve comenzarán a jubilarse y que representamos, pues, no sé si cerca de 9 millones de personas en este país. Y luego, claro, hay otro factor relevante que es la baja tasa de natalidad, ¿no? Bueno, pues, como sabéis, somos de los países con un menor índice o tasa de natalidad. Bien, ¿en qué se traduce este mecanismo? El mecanismo tiene en principio dos componentes. El primero es la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Si hacéis un poquito de memoria, este Fondo de Reserva de la Seguridad Social se creó bajo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y, bueno, pues llegó de hecho a tener una cuantía económica tremendamente relevante, pero, bueno, pues en los últimos años realmente ha quedado reducido en gran medida por el exceso o por el desequilibrio entre los ingresos procedentes de cotizaciones y el desembolso en las pensiones. Y en principio esto se va a traducir, este mecanismo, en
la adición o la incorporación a nuestra cotización de una aportación adicional, ¿vale? Es una aportación adicional de 0,6% de la cotización por contingencias comunes que se va a repartir del siguiente modo. La empresa cotizará el 0,5% y las personas trabajadoras el 0,1%. Si veis aquí este cuadro, veis que para la base mínima de cotización el tipo de la empresa se traduciría en un coste de 5,83 euros y para el trabajador en 1,17 € y si nos vamos hasta la base máxima de cotización, hasta los 4.139,40, el tipo para la empresa o el coste para la empresa sería 20,70 euros y el coste para el trabajador 4,14. Esto comienza en enero del 2023, es decir, esta aportación adicional al mecanismo de equidad intergeneracional se va a empezar a aplicar a partir de enero del 2023 a todas las empresas. Es decir, aquí no escapa nadie. Y hay un segundo componente de este mecanismo que es que a partir de 2033, si los informes de envejecimiento de la Comisión Europea revelan que hay una desviación de la previsión de gasto en 2050, pues en principio se comenzará a utilizar este fondo que hayamos creado para financiar ese posible desequilibrio y si fuera necesario se analizará también la necesidad o la posibilidad de extender la aplicación de este tipo, porque inicialmente vamos a tener este recargo durante 10 años, ¿vale? 2023 a 2032. Yo, que si no quiero ser agorero, sospecho que esto tendrá continuidad en el tiempo, pero bueno, ya el tiempo dirá. Bien, seguimos avanzando en el ámbito de cotización y ahora sí que llegamos a algo que todavía se está alargando, es decir, que es la cotización del RETA. En principio, en relación al régimen especial de trabajos autónomos, el Gobierno, y concretamente el Ministerio de Seguridad Social, lleva ya tiempo negociando con asociaciones de autónomos una reforma profunda de este RETA con el objetivo de vincular las cotizaciones a la seguridad social de este colectivo al nivel de ingresos reales, es decir, de alguna manera que los autónomos coticen en función de lo que ingresan realmente. ¿Vale? Con lo cual, evidentemente, echas por tierra absolutamente el sistema en los términos actuales. Bueno, pues ahí llevan negociando tiempo y la última propuesta del Gobierno, insisto, es una propuesta, con lo cual no está todavía aprobada, la tenéis aquí. De tal manera que para aquellos trabajadores con rendimientos netos mensuales inferiores a 670 euros, en principio tendrían una base de cotización de 800,65 y cotizarían por una cuota de 245 euros ya en el año 2023. Es decir, la intención del Gobierno es que esta reforma entre en vigor también a 1 de enero de 2023. Bueno, pues no voy a detenerme más, pero en principio hay un escalonamiento en función de los ingresos reales y esos ingresos reales implicarán pues, que cotices por una determinada base de cotización. Como digo aquí, estas cotizaciones en principio pasarán a tener una base mínima y una base máxima en función de los ingresos. Y en principio, si entra en vigor como se pretende en el año 2023, habrá como un proceso de transición hasta 2025 en el cual aquellos trabajadores con un menor nivel de ingresos irán reduciendo su cuota de cotización y los que tienen un mayor nivel de ingresos irán incrementando su cuota de cotización. ¿Vale? La base para el cálculo de esta cuota incluirá, como digo aquí, la totalidad de los rendimientos netos obtenidos por las actividades profesionales. Se podrá a priori en función de la evolución de tus rendimientos. Claro, un autónomo puede ser que comience el año con una estimación de rendimientos, pero que eso durante el año baje o suba. Con lo cual se podrá cambiar hasta 6 veces a lo largo del año de cuota de cotización y al cierre del año, digamos que se hará el saldo. Entonces la Seguridad Social hará el saldo de tus ingresos reales, hará el saldo de lo que has cotizado y si has cotizado de menos tendrás que pagar una cuota adicional y si has cotizado de más, pues se te devolverá parte de esa cuota. ¿Vale? Pues en principio ese es un poco el planteamiento. Antes de terminar, no lo he añadido aquí, pero indicar también que está sobre la mesa de negociación de alguna manera también la acción protectora del sistema de seguridad social respecto a los autónomos. Entonces, la idea que tienen también es reforzar, por ejemplo, la prestación de cese de autónomos, es decir, se pretende, independientemente o no de la incorporación del sistema de cotizaciones nuevo, que bueno, pues tratar el camino yo creo que se pretende es llegar a equiparar en los términos que sea posible la acción protectora de la que disponen los trabajadores autónomos respecto a la acción protectora de la que disponen los trabajadores por cuenta ajena. Bueno, ya veremos, insisto, cuando se apruebe la norma en qué queda. Bien, pasamos al segundo bloque, que son de novedades laborales, ¿vale?
Entonces, bueno, entre estas novedades laborales hay unas cuantas cosas. En primer lugar, mencionaros el Estatuto del Becario. Esto imagino que sí que habréis oído hablar. En principio, el Estatuto del Becario era un compromiso que apareció mencionado en la ley o en el Real Decreto Ley 32/2021 de reforma laboral. Y en principio el gobierno se comprometió en el plazo de 6 meses a llegar a un acuerdo con los agentes sociales. Bueno, nos hemos ido un poquito de fecha, pero parece por lo último que he leído que sí que va a ser posible que se llegue a un acuerdo en breve. En principio, el objetivo que tiene esta reforma es pues, garantizar la protección de los derechos de los estudiantes en prácticas, evitar la precarización de este tipo de relaciones y evitar también el uso de falsos autónomos para la cobertura de puestos de trabajo. En el borrador, e insisto, esto es un borrador, con lo cual no es definitivo, en principio el Gobierno o el Ministerio de Trabajo había incorporado las medidas que os voy a detallar. Una primera que eran las tutorías obligatorias, de tal manera que cuando incorporas o se incorpora un estudiante en prácticas, habría que elaborar un plan de formación individual donde se debería fijar la duración de la formación, las jornadas de trabajo o jornadas de trabajo y los horarios. Los becarios o estudiantes en prácticas quedarán bajo la supervisión de un tutor que designe la empresa. Y los tutores tendrán que hacer un informe final de evaluación. ¿Vale? Vamos, yo no sé si habrá pasado, pero yo en algún acuerdo de cooperación educativa con universidades ya había que elaborar este informe final. La nueva norma también contempla que las empresas se puedan bonificar por las actividades de tutoría, es decir, de alguna manera esa dedicación adicional que pudiera tener el tutor al estudiante, bueno, pues que se pueda compensar económicamente vía bonificaciones en la seguridad social. Bien, respecto a la compensación de gastos, bueno, pues inicialmente se hablaba de que todas las becas se tenían que compensar. No sé muy bien realmente cuál es la situación ahora mismo, pero aquí se habla en cualquier caso que la empresa debería compensar los gastos. Y aquí hablamos fundamentalmente de gastos de desplazamiento y gastos de manutención. No hay una cuantificación exacta. Lo único que he visto en la información que he podido analizar es que Comisiones Obreras, que entiendo que es parte interesada, como podéis entender, sí que proponía que se cuantificar esa compensación en torno al 50% del IPREM, es decir, en torno a 289 euros. Pero insisto, no es definitivo. En cuanto a horarios y descansos, se pretende que el Estatuto del Becario contemple que se deberá respetar los límites y descansos fijados a las normas legales de aplicación en la empresa. Es decir, de alguna manera habría una cierta equiparación respecto a límites horarios y descansos respecto a los trabajadores por cuenta ajena. También tendrían derecho los becarios estudiantes en prácticas a vacaciones y en principio podrían incluso llegar a trabajar de forma no presencial, es decir, teletrabajar, pero eso sí, el teletrabajo nunca podría superar el 50% de la duración total prevista de las prácticas. Bien, en cuanto a ausencias, se pretende que los becarios puedan ausentarse, por ejemplo, si necesitan acudir a un médico, o pueden interrumpir el periodo de prácticas por causas consignadas en el convenio de cooperación o de colaboración. ¿Vale? Pensar que, es decir, cuando estoy analizando todo esto, tenemos que tener muy claro que el becario o el estudiante de prácticas como tal está excluido del ámbito de aplicación del estatuto, es decir, no tiene ningún derecho de los que a priori incorpora el estatuto, con lo cual lo que se pretende es crear un cuerpo de derechos, ¿vale? Había otro tema importante que era el número de becarios, que es decir, el borrador del ministerio pretendía limitar o pretende limitar el número máximo de becarios a las empresas pues para tratar de alguna manera de acotar ciertos abusos, ¿no? Y el planteamiento de partida era que de 1 a 10 trabajadores hubiera un becario, de 11 a 30 trabajadores en la empresa hubiera 2 personas becarias máximo, de 31 a 59, 3, y a partir de más de 60, en principio, no podría ser más becarios, más del 5% de la plantilla. Por lo que he podido ver últimamente, parece que el Ministerio ha optado por flexibilizar estos límites en mayor medida, ¿verdad? De manera que no resulte a priori tan rígido. No sé muy bien cómo quedará el tema. También se incorpora en este borrador del estatuto medidas, por ejemplo, en el ámbito de seguridad y salud. Es decir, se pretende de alguna manera también que los compromisos de formación e información que ya existen para trabajadores por cuenta ajena se extiendan a los becarios, porque lo cierto es que la ley de prevención de riesgos laborales no incorpora dentro de su ámbito de aplicación a los becarios, están excluidos, ¿vale? Pero bueno, se pretende de alguna manera que, insisto, tengan también esos compromisos. Otro objetivo también es equilibrar entre hombres y mujeres el porcentaje o el número de becarios en las empresas, de tal manera que haya un cierto equilibrio. Se pretende prohibir expresamente el pago por formación. Me imagino que habréis visto alguna vez en determinados sitios donde se obligaba a los becarios a pagar por estar haciendo las prácticas. Bueno, pues en principio se pretende prohibir.
Y, bueno, pues también, ya por completar otros derechos, bueno, pues se pretende que tengan derecho también a todos los servicios que disfruten el resto de trabajadores, como puede ser servicios de restauración, zonas de descanso, aparcamiento, es decir, de alguna manera proporcionarles por ley las mismas condiciones o derechos que tienen el resto. Por completar ya esta parte, indicaros también que, a priori, en términos de cotización, el Ministerio de Trabajo tenía la intención de que los becarios cotizaran por desempleo. Pero en la propuesta que ha hecho el Ministerio de Seguridad Social, que es quien tiene las competencias, en principio no es así. No sé muy bien cómo terminará el tema. Eso no está del todo claro. Bien, pasamos al siguiente. Y el siguiente es la revisión de incentivos a la contratación. Bueno, muy resumidamente, se está elaborando, como digo aquí, una nueva normativa para cometer una profunda revisión y actualización de las bonificaciones y reducciones en la cotización social, ¿vale? En principio están elaborando la nueva normativa, es decir, que yo creo que están en el plazo no recuerdo exactamente en qué punto están, pero vamos, que eso está como muy larvado. La idea, fundamentalmente, es de alguna manera acabar con esa dispersión normativa que ahora tienen las bonificaciones y reducciones, es decir, crear un único marco normativo para este tema, simplificar los incentivos, homogeneizar los requisitos, porque eso es otra cosa que yo creo que los que os dediquéis a este tema veréis, que dependiendo del tipo de bonificación o reducción, los requisitos muchas veces son distintos. Bueno, pues, y no deja de ser o de volver muy complejo este tema. Entonces, la idea es homogeneizar los requisitos, orientar los incentivos en colectivos de baja empleabilidad, como por otro lado parece lógico, desempleados, con problemas para encontrar empleo. Se pretende también reordenar los recursos para reforzar la personalización de las políticas activas, es decir, tratar de ser más selectivo a la hora de dirigir estos ayudas y, bueno, pues coordinarse de alguna manera mejor con las comunidades autónomas. En principio, sobre este tema poco más sabemos a día de hoy, pero vamos, el objetivo parece claro. Bien, otra novedad, otro tema que se está alargando, la ley de usos del tiempo. Esta ley de usos del tiempo procede de una proposición de ley del tiempo de trabajo corresponsable que se publicó en el Boletín Oficial de Cortes Generales allá por el año 2018. Pero bueno, pues de alguna manera, porque hubo otras prioridades, pues quedó un poquito ahí metida en el cajón. La ministra ya anunció hace unos meses que la iban a retomar y, bueno, pues su intención evidentemente es ponerla en marcha. Y esta proposición de ley, en principio, se maneja o pretende regular la flexibilidad de la jornada laboral sobre 3 ejes. El primero, asegurar el derecho de la infancia a recibir cuidados por parte de cada uno de sus progenitores en condiciones de igualdad. Garantizar el derecho de ambos progenitores a compatibilizar sus derechos de conciliación con un empleo de calidad sin mermas económicas y avanzar hacia la configuración de permisos iguales e intransferibles. Bueno, en principio esto está claro que son, insisto, ejes o planteamientos de partida, ¿no? Sin entrar a la concreción. En principio, entre los objetivos que a priori persigue esta norma es establecer mecanismos de flexibilidad y desconexión en situaciones concretas, ¿no? Y yo aquí, por ejemplo, pues podría estar comprendido dentro de esto jornadas de 4 días o limitar, por ejemplo, la jornada partida, es decir, tratar de evolucionar hacia modalidades de jornada continua y potenciar el teletrabajo también. Establecer, por ejemplo, y esto sí que ha generado ciertos titulares, pues establecer un sistema de bolsa de horas acumuladas, es decir, ir a modelos de jornada o de horarios flexibles, ¿no? De tal manera que bueno, pues los empleados puedan disponer de ciertas horas acumuladas para atender responsabilidades personales, ¿no? Y, por último, pues medidas también tendentes a equilibrar el reparto equitativo de las medidas de flexibilidad entre hombres y mujeres, ¿vale? Bueno, veremos una vez que esto empiece a tomar cuerpo, en qué queda, quiero decir, de alguna manera, en qué medidas concretas se sustancia estos planteamientos. A día de hoy, la verdad es que no podemos ser más concretos. Bien, seguimos hacia adelante. Otro aspecto que también ha tenido cierta relevancia en medios es la ampliación de los permisos por asuntos familiares y su extensión a convivientes. Para esto, en principio, surge a partir de un anteproyecto de ley del gobierno, del Ministerio de Trabajo, que está en trámite de consulta pública, bueno, finalizó recientemente, que tiene como objetivo transponer 2 directivas europeas. La primera es la 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. Y esta nueva directiva europea sobre conciliación de vida familiar pues recoge, por ejemplo, un mínimo de 5 días de permiso para el cuidado de familiares.
Bueno, en principio, nosotros en España, sabéis que los permisos familiares, los permisos retribuidos familiares, pues en principio el estatuto determina una extensión de 2 días, ampliables a 4, pero es cierto que se puede hacer uso de este permiso todas las veces que sea necesario, ¿vale? Con lo cual, a priori, la normativa española en este aspecto concreto ya superaría de alguna manera la europea, porque la europea lo que contempla es 5 días anuales. Luego, otro aspecto que contempla esta directiva es, pues, recoger la posibilidad de ausentarse del trabajo de manera justificada en situaciones de fuerza mayor, ¿vale? Por motivos familiares urgentes o inesperados. También incorpora la posibilidad de que las personas trabajadoras que sean progenitores y cuidadores puedan adoptar su calendario de trabajo a sus necesidades o preferencias personales. De alguna manera, yo creo que eso también ya está en el artículo 34.8, en la posibilidad de adaptar la jornada de trabajo. Pero bueno, insisto, veremos esto en qué queda concretado. Y hay un segundo aspecto relevante, que es la posibilidad de ampliar el círculo de personas causantes de los permisos a los convivientes, adaptando los permisos a las nuevas realidades familiares. Bueno, sabéis que en principio en el estatuto se contemplan los permisos para los familiares por consanguinidad o afinidad hasta el 2.º grado. En principio, la afinidad evidentemente requiere que tengas una relación conyugal, es decir, que estés casado. Sí que es cierto, y yo creo que todos lo sabréis, que los convenios colectivos, sectoriales o de empresa, con una frecuencia muy alta, ya contemplan la equiparación de la pareja de hecho, por ejemplo, respecto al matrimonio. Entonces, bueno, pues yo creo que de alguna manera esto lo que puede suponer es la incorporación de, pues eso, de los convivientes o de las parejas de hecho al propio estatuto, de alguna manera, para también proporcionarles esa protección. Bueno, veremos, insisto, en qué queda. Y por último, dentro de este apartado, también se quiere transponer la Directiva 2019/1152 relativa a condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. Y este principio de directiva lo que pretende, por un lado, es actualizar y adaptar la lista de elementos esenciales que deben aparecer en el contrato de trabajo. Y, por último, garantizar un conjunto de derechos básicos como el derecho a la previsibilidad o al empleo en paralelo. Esto está pensado sobre todo para trabajadores pluriempleados o pluriactivos. Poco más de momento os puedo decir porque, insisto, el texto normativo tampoco lo conocemos de forma definitiva. Bien, seguimos avanzando, no me quiero pasar de tiempo. Otro aspecto que sí que ha tenido bastante relevancia en términos en los medios es la modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En principio, el 17 de mayo se aprobó este proyecto de ley de modificación de Ley Orgánica de Salud Sexual, Reproductiva y de Interrupción Voluntaria. Es decir, es un proyecto de ley, se aprobó el proyecto de ley, pero evidentemente entiendo que esto tiene que llevar un trámite parlamentario, con lo cual es probable que veamos ciertas modificaciones. Bueno, ¿qué nos interesa en concreto este proyecto de ley? Pues en principio aspectos que pueden tener impacto en términos laborales, que, insisto, han tenido cierta relevancia en los medios. Pues el primero, se incorpora una incapacidad temporal, una IT, para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo, voluntariamente o no, con el objetivo de que se puedan recuperar de la intervención. Es decir, una incapacidad temporal específica para mujeres que interrumpan el embarazo, con el objetivo, insisto, de que se puedan recuperar. Se incorpora también una incapacidad temporal preparto desde la semana 39 del embarazo, que no consumirá ningún día del permiso posterior, es decir, una IT también específica. Y por último, la ley incluye el derecho a la incapacidad temporal también para cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes, es decir, personas o mujeres que estén ya diagnosticadas con enfermedades como endometriosis o los ovarios poliquísticos, ¿vale? Entonces, para ese tipo de mujeres podrán acceder a una incapacidad temporal previo informe médico que permitiría a la mujer poder quedarse en casa durante unas horas de su jornada laboral, fijaos lo que estoy diciendo, es decir, no días, sino incluso horas o unos días, ¿vale? Será una incapacidad temporal que pagará desde el primer día el INS, ¿vale? No va a requerir periodo de carencia, como el resto de ITs por contingencias comunes, y en principio se va a extender pues, en función de los días que necesite la trabajadora, ¿vale? Esto en principio es, insisto, el planteamiento del proyecto de ley. Está supeditado al trámite parlamentario, con lo cual en el trámite parlamentario podemos ver algún tipo de modificación, pero vamos, el planteamiento en principio de base es este. Bien, yo creo que ya más o menos terminamos. Nos queda la directiva sobre transparencia retributiva.
En principio, esta directiva que se está tramitando en la actualidad, e insisto, es importante porque cuando se tramita una directiva en el entorno en el marco de la Unión Europea, luego se tiene que transponer, es decir, y eso evidentemente lleva tiempo, es decir, no va a ser de forma automática. En principio, se está tramitando una directiva, cuando aquí para que refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor, ¿vale? A través de medidas de transparencia retributiva. En principio, el planteamiento de partida de esta directiva es que los Estados miembros deberán, como digo aquí, asegurar que las empresas disponen de estructuras retributivas que garantizan una retribución idéntica por un mismo trabajo o trabajo de igual valor. Me imagino que si habéis elaborado ya planes de igualdad y habéis elaborado el registro retributivo, esto os suena bastante. ¿Vale? Que decir, ya la propia normativa española, el Real Decreto 901 y el 902 ya incorporan este tipo de elementos, ¿no? Las empresas, y esto quizás sí que es novedoso y ha generado cierta polémica, tendrán que proporcionar información sobre el nivel salarial inicial o su rango en los anuncios de ofertas de empleo o antes de la entrevista de trabajo. ¿Vale? Es decir, el objetivo es que una manera de evitar posibles discriminaciones en términos salariales es que haya transparencia en las ofertas de empleo. Es decir, que desde la propia oferta o en la propia entrevista de trabajo, el trabajador o trabajadora conozca cuál va a ser la retribución que la empresa oferta. Adicionalmente, se indica también que las empresas no podrán preguntar a los futuros trabajadores sobre su historial salarial. ¿Vale? Más, los trabajadores tendrán derecho a solicitar información a su empresa sobre el nivel salarial individual y sobre los niveles salariales medios, desglosados por sexo de las categorías y trabajadores que realizan el mismo trabajo o trabajo de igual valor. Bueno, esta obligación de alguna manera ya está contemplada en el propio Real Decreto 902 para 2020. Así que, bueno, pues en nuestro caso, de alguna manera ya la estamos cumpliendo. Y ya vamos terminando. También se plantea que las empresas con al menos 250 trabajadores deban publicar anualmente información sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres y deberán facilitar información sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres a los trabajadores y sus representantes. Insisto, en nuestra normativa, de alguna manera esto ya está contemplado. Se habla también que diferencias retributivas entre hombres y mujeres de al menos un 5% que no puedan justificarse mediante factores neutros u objetivos, desde el punto de vista de género, obligará a las empresas a llevar a cabo una evaluación salarial en cooperación con la representación legal de los trabajadores y si la evaluación revela diferencias no justificables, la empresa tendrá que corregir la situación. O sea, fijaos en el pequeño detalle que os estoy diciendo. Es decir, si se apreciara que no hay factores objetivos y neutros que justifican esa diferencia, la empresa tendría que resolver la diferencia. ¿Vale? Y por último, también plantea esta directiva que los trabajadores que hayan sufrido discriminación salarial por razón de género podrán obtener una indemnización por este tema. Vale, no estamos hablando de indemnización de despido, estamos hablando de una indemnización adicional o aparte. Vale, y yo creo que con esto efectivamente hemos terminado. Gracias por la atención durante la sesión. Creo que no nos hemos alargado mucho, Sara, para lo que yo suelo ser. Y nada, bueno, pues ahora a vuestra disposición para resolver cualquier pregunta o duda que pueda existir. Muchas gracias, Alejandro. Sí que han ido saliendo algunas dudas en el chat, así que ahora pasamos a esta sección. Antes de nada, os he publicado una encuesta aquí en la sección de encuestas por si os habéis quedado con las ganas de que tratemos alguno de los temas que ha mencionado Alejandro en profundidad. Nos encantaría saber cuál de ellos, puede ser uno, pueden ser varios, pero nos encantaría que cuando estas normativas estén publicadas, pues saber qué os genera interés y poder dedicar una sesión exclusiva a estas temáticas, ¿vale? Así que si tenéis un segundo, antes de que termine el webinar y os vayáis, si podéis votar qué os interesa más, os lo agradeceríamos un montón. Y ya no me alargo, así que vamos a empezar con las preguntas. Vale. Empezamos con la pregunta de Rocío. Gracias por tu pregunta, Rocío. Sobre el estatuto del becario. Dice, si las becas son en modalidad online, ¿también son remuneradas? Yo que yo sepa, la normativa no dice nada al respecto. Lo que sí que establece como obligación es que en el caso de que pudiera haber teletrabajo porque el tutor teletrabaje, el teletrabajo en su conjunto no podrá superar el 50% del tiempo destinado a prácticas. Pero no hay ninguna vinculación con la remuneración. Yo que yo sepa, no se establece nada. Genial.
Vale, Juan Carlos nos pregunta, ¿hay alguna novedad con las pensiones que se jubilan y quieren seguir teniendo una relación laboral parcial? Y por otro lado, ¿alguna novedad en cuanto a los que siguen trabajando pasado su fecha de jubilación? A ver, en cuanto a ver, sabéis que ahora en relación con las pensiones estamos en un proceso de transición hasta 2027 que va a incrementar teóricamente la edad a la que nos podríamos jubilar. En principio, respecto a la jubilación parcial, hasta donde yo sé, no ha habido en principio ninguna novedad relevante. Y respecto a aquellos empleados que optan por prolongar su vida laboral tras alcanzar la edad voluntaria de jubilación, en principio la única novedad que ha habido este año fue que para las situaciones de jubilación activa, la jubilación activa es una modalidad que permite conjugar el cobro de la pensión, del 50% de la pensión, con la continuidad trabajando. Y en principio, una vez que alcanzabas la edad voluntaria de jubilación, te podías jubilar activamente. Sin embargo, al comienzo de este año, bueno, o a partir del 1 de enero de 2022, se estableció que para poder acceder a la jubilación activa tenías que dejar pasar un año desde que se alcanza la edad voluntaria de jubilación. Eso quizá haya sido la novedad, insisto, en nuestros términos más relevante. No sé si puede haber alguna otra que me esté saltando yo, pero en principio esto es lo que yo sé. La segunda pregunta, perdóname, Sara, que no me he quedado con ella. Claro, te la repito. Sí. A ver, un segundo. ¿Alguna novedad en cuanto a los que siguen trabajando pasado su fecha de jubilación? Ah, vale, o sea, lo he contestado ya está, la he contestado. Súper. Perdón. Vale, pues por aquí nos preguntan otra cosa respecto al plan de pensiones. Montse pregunta si será obligatorio tenerlo en las empresas. No será obligatorio, es voluntario, ¿eh? Es voluntario. O sea, el gobierno lo que pretende es de alguna manera, o lo que pretende con esto y sobre todo con los incentivos a priori y con la simplificación en términos burocráticos, es que aquella empresa que quiere incorporar dentro de sus beneficios sociales esto lo pueda hacer de una manera más o menos sencilla. Es decir, hasta ahora, ¿quién tenía planes de pensiones, de empleo? Pues fundamentalmente, insisto, empresas del IBEX y empresas grandes, pues porque crear un plan de pensiones implica en términos burocráticos toda una serie de procesos que son complicados y una pyme eso no lo puede afrontar. Salvo que fuera a lo mejor una iniciativa a nivel sectorial o de convenio. Entonces la idea es, insisto, expandirlo, popularizarlo, pero no va a ser obligatorio en ningún caso. Muy bien, súper claro, gracias. Volvemos al estatuto del becario. Nos pregunta Daniel si no distingue entre prácticas curriculares y extracurriculares. Bien, buena pregunta. Buena pregunta porque hay cierta polémica. En estos últimos días he leído que estaba planteando, o al menos los sindicatos estaban planteando que se prohibieran las prácticas extracurriculares. Y bueno, y yo también he escuchado en la negociación que en principio la última posición del Ministerio era excluir del ámbito del Estatuto del Becario las prácticas extracurriculares, dejarlas un poco a un lado. Entonces, sí que es cierto que está habiendo cierta polémica, sobre todo porque por parte de los agentes sociales, más concretamente los sindicatos, se entiende que el principal foco de fraude o precarización de este colectivo está en las prácticas extracurriculares. Entonces, bueno, pues algo se está alarmando en relación a ellas. Ya veremos una vez que se publique la norma en qué queda. Es lo que te puedo decir. Muy bien, gracias. Pasamos a otra pregunta de Paula sobre los permisos de cuidado de familiares y adaptación de la jornada. Nos pregunta, ¿qué normas son sin perjuicio de lo que diga el convenio específico? Si el convenio regula de forma diferente, hay que atenerse a lo que diga el convenio. Vale, sí, claro, a ver, en principio, en relación con los permisos retribuidos o las normas en relación con la adaptación de jornada, en principio el marco de referencia siempre es el estatuto. ¿Eso qué significa? En principio los convenios colectivos además son una norma mínima de derecho necesario, con lo cual, en principio los convenios no pueden nunca empeorarlo, lo que se pueden hacer es mejorarlo. Es decir, el convenio colectivo puede mejorar las condiciones y el número de días que concede para los permisos. Nunca podrá empeorarlos. También podría incluso establecer algunos requisitos adicionales, ¿vale? Pero nunca va a poder empeorarlo. Con lo cual, en principio, nuestra referencia fundamental va a ser siempre el convenio y, en defecto del convenio, lo que determine el estatuto. Genial. Vale. Veamos que tenemos preguntas en la sección de preguntas y también en el chat. Si os queda alguna pregunta y la podéis hacer en la sección, os lo agradecemos un montón, que es mucho más claro para nosotros.
Veo aquí otra pregunta sobre el estatuto del becario. Perdón por ir y venir de tema, Alejandro, que van Vale, no, no surgiendo. pasa nada, Las tranquila. prácticas, las prácticas obligadas de alumnos de formación profesional también tendrán que tener remuneración. Claro, claro, ese es uno de los temas polémicos, porque en su día, allá por 2018, finales de 2018, no sé si fue en la ley de presupuestos, en una ley adicional, el gobierno incorporó una disposición adicional donde lo que planteaba era, bueno, pues que por ejemplo todas las prácticas fueran obligatorio cotizar por ellas, ¿no? Y la cotización y la retribución siempre ha sido algo, insisto, relativamente polémico. El planteamiento en principio de partida es que al menos las empresas compensen los gastos. Entonces, eso sí que parece que es un planteamiento ya aceptado. Entonces, yo deduzco que en principio, insisto, a salvo de lo que la normativa determine finalmente, que las prácticas de formación profesional también obligarán a las empresas a compensar los gastos. Pero esto es una, insisto, una conclusión mía, insisto, a partir de lo que he leído. Hasta que no lo veamos escrito en el BOE, yo tampoco, quiero decir, me arriesgaría. Pero insisto, yo creo que sí, que va a ser necesario compensar los gastos de transporte y de manutención. Súper. Vale, y la última pregunta de Sí. Mariam. ¿El límite del 5% de diferencia salarial aplica a todas las empresas o solo a las de más de 250 empleados? Bien, buena pregunta. En principio, a ver, ese límite, primero, esto está planteado en la directiva. Veremos, insisto, una vez que la directiva se termine de elaborar y se apruebe, veremos cómo queda. En principio, quiero recordar que era solo para las empresas de más de 250 trabajadores. Lo que pasa es que, insisto, como la directiva se está negociando, he leído que había grupos políticos que querían incluso reducir esto a empresas de más de 50 trabajadores. ¿Vale? Entonces, no sabemos qué decir a día de hoy. Y yo, de todas maneras, con esto sería muy prudente. ¿Por qué? Porque, insisto, primero es una directiva que se está negociando. 2, se tendrá que aprobar. 3, se tendrá que transponer. 4, nosotros ya tenemos normativa al respecto, que son, bueno, pues los reales decretos leyes en 901 y 902, o los reglamentos, vamos. Entonces, y ya los reglamentos establecen unos ciertos rangos. Entonces, yo imagino que, bueno, pues entre que se produce un proceso de aprobación y transposición y demás, pasará tiempo y es probable que se establezca una cierta gradualidad. Quiere decir que no de repente no pasemos de imagínate, un 20% a un 5%. Quiere decir que de alguna manera iremos de alguna manera graduando la incorporación o la aprobación de esta norma. Sospecho, ¿eh? Pues ya. Muy bien. Bueno, he visto que han entrado algunas preguntas más en el último momento, pero bueno, ya hemos llegado al límite de tiempo, así que si habéis podido leer en el chat, siempre preparamos un artículo después de los webinars que recopila todas las preguntas que han salido, tanto las que ha respondido Alejandro como las que se quedan sin responder. Entonces, nos podéis seguir en nuestro LinkedIn, que os voy a pasar ahora mismo por el chat, para que donde publicamos siempre el artículo, podéis estar atentos y allí encontraréis toda la información que hace falta. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por todas vuestras gracias en el chat. Nos vemos en la próxima y que disfrutéis mucho de las vacaciones. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Gracias.